Son tiempos difíciles y lo han sido durante más de un año. Y sin embargo, me parece que son precisamente estos los momentos en que debemos encontrar nuestras fortalezas. Por eso me gusta reunirme, no una, sino dos veces al año con el padre Cipriano Sánchez, el rector de la Universidad de Anáhuac y una persona que me ha ayudado a mí en lo personal a entender mucho acerca de la religión y acerca de lo que debemos celebrar en estos momentos importantes de nuestro calendario, de nuestras vidas. Cipriano, como siempre, es un gusto conversar contigo. Igualmente, Sergio, un Eh, gusto. ¿Qué le dices tú a alguien que a lo mejor ha tenido dificultades económicas, que ha perdido familiares, porque creo que todos hemos perdido gente cercana en estas épocas? Eh, a veces hay gente que se desespera y que incluso dice, bueno, no hay ni razón para tener fe. ¿Qué les dices tú? Fíjate que esta época de Semana Santa es una época que entra mucho en esta dinámica interior, psíquica, no solamente espiritual, también psíquica o psicológica, ¿no? Quizá como en ninguna de las otras partes del Evangelio, nosotros nos encontramos con un Jesús destrozado psicológicamente. Además de físicamente, a veces nos quedamos mucho en los sufrimientos físicos de Jesucristo, no sé, Tortura, la ¿no? tortura que se le produce, ¿no? Pero no cabe duda de que el sufrimiento psíquico y psicológico comienza mucho antes de la misma tortura física y de alguna manera se hace presente en toda la pasión. Y yo digo que hay un elemento cuando uno está desesperado, cuando uno está deprimido, angustiado, hay un sentimiento junto con estos sentimientos o situaciones, hay un sentimiento que es el sentimiento de soledad. Nadie me puede acompañar en este momento. No hay nadie conmigo en este momento, ¿no? Y de pronto yo creo que, sobre todo para los que somos cristianos o tenemos un cierto toque espiritual, de pronto saber, hay alguien que se hizo solidario conmigo y está conmigo en ese momento. Quiso vivir lo que yo estoy viviendo. Quiso vivir mi oscuridad, quiso vivir mi desesperación, quiso vivir mi soledad con otros sufrimientos distintos, bueno, porque los sufrimientos de la cruz o de la tortura son diferentes. Es decir, o sea, el gran mensaje de Semana Santa es, no estás solo en lo que estés viviendo. Ese es el gran mensaje. Y ten esperanza porque hay un domingo de resurrección. No es la primera pandemia que sufre la humanidad. De hecho, allá en el medievo se sufrieron pandemias que acabaron con el 25-30% de la población de Europa. ¿Qué registros tenemos? ¿Qué decía la gente? ¿Cómo se mantuvo la fe a pesar de que veías que una tercera parte de tu pueblo, o quizás la mitad de los habitantes de tu pueblo, fallecían víctimas de la epidemia? Creo que es importante entender la muy diversa mentalidad. No olvidemos que la primera gran pandemia se produce en el siglo IV, más o menos, ¿ok? Es la peste, que se llama la peste de Constantino, si no recuerdo mal. Luego, obviamente, está esta de la famosa peste negra, ¿no? De la Edad De Media, la Edad del siglo Media. XIV, si no mal recuerdo. Exactamente. Sí. Ujú. Y nos encontramos con una pandemia para la que yo creo que no estábamos de ninguna manera espiritualmente preparados. Pero sin duda que la forma en la que los hombres y mujeres de la época, vamos a decir, preindustrial, para tomarlo así, como veían eso era como un castigo a los pecados de los seres humanos, ¿no? El hombre peca y Pero sería una enorme crueldad de Dios. Yo no me sí, imagino a Dios sí. castigando por pecados, matando a una tercera parte de la población. Exactamente. Incluso en el arte, Ujú. Sergio, el arte gótico, de pronto, pero de pronto hay unos elementos muy curiosos, incluso en el arte, que refleja siempre al ser humano, de cómo también se presenta un Jesús más sufriente. No el Jesús estático, por ejemplo, de los íconos bizantinos, o el Jesús más radiante, luego que aparecerá en el Renacimiento. Se presenta un Jesús que muy sufriente. Las primeras pietas, de que es la Virgen sosteniendo a Cristo, al Hijo muerto, La piedad. la piedad, ajá, se producen justamente en esos momentos. De alguna forma, la filosofía es, alguien ha hecho algo malo, hemos hecho algo malo, Dios nos castiga, pero también curiosamente vuelve a existir ese Jesucristo está a mi lado sufriendo. La Virgen María, con el Jesús muerto, está a mi lado sufriendo. Creo que hoy hay otra visión completamente distinta. Y aunque, insisto, no estábamos espiritualmente preparados para
una debacle sanitaria, ecológica, económica. Nunca está uno preparado, No, ¿verdad? Por más está, que te digan, por por más más. que haya habido libros que te hayan dicho, tarde o temprano va a venir un nuevo virus, porque eso es la naturaleza de los virus. Y siempre piensas, a mí no me va a tocar, Ujú. o a mí no me va a pasar, Así es. hasta que sí nos pasa. Pero curiosamente la visión ahora es distinta. La visión ahora es una visión de cómo podemos ser solidarios, cómo me puedo hacer responsable de ti. En las pandemias medievales es a quién le echo la culpa, ¿no? Así era. Incluso, por ejemplo, se generan situaciones xenofóbicas muy fuertes contra el pueblo judío o contra el extraño en general. ¿Ok? Ahora no, ahora es cómo me hago responsable de ti. Basta que todos pensemos en cómo nos hemos responsabilizado con el tapabocas, cómo nos hemos responsabilizado con la higiene, con una sana distancia física. ¿Y por qué? Porque yo sé que soy responsable de ti o de la persona con la que vivo. ¿Ok? Y este sentimiento de solidaridad en la pandemia creo que es algo muy nuevo, es muy valioso, muy propio de nuestro siglo XX, que ha descubierto el valor humano, ¿no? Y justamente el año pasado, recordemos que por estas fechas el Papa hizo ese impresionante evento en la Plaza de San Pedro vacía, lloviendo, con este Cristo, del Cristo de la peste que está en Roma, ¿no? Su gran mensaje siempre ha sido este a lo largo de este año del Papa Francisco, es cómo me hago solidario. Porque en el fondo, tienes tu razón, que Dios, ante el pecado humano, no se hace señalador, sino solidario. No olvidemos que en la Semana Santa, cuando vemos a Jesús en la cruz, lo que los cristianos estamos viendo es lo que el pecado le hace a Jesús. O sea, el daño que el mal, físico, moral, el pecado en sentido amplio, le hace ni más ni menos para nosotros cristianos al Hijo de Dios. Incluso hay una frase muy fuerte de San Pablo, Sergio, que dice, se hizo pecado, ¿no? Tomó sobre sí el pecado, ¿no? Se hizo pecado. Y justamente, pero no se hizo pecado para decir qué malo eres, sino yo lo tomo. Yo lo tomo por ti y contigo, para que no te sientas solo en ninguna situación física o en ninguna situación espiritual. Recuerdo cuando yo era niño en las Semanas Santas había un gran dolor en todas las recreaciones de la Pasión de Cristo, en el dolor en la cruz, pero el dolor también del Vía Crucis, de los azotes. eh, y algunas veces me preguntaba por qué debe ser la religión una religión de dolor. Tú ya me lo has respondido en otros programas, pero me gustaría que hoy nos indicaras por qué debemos encontrar una luz precisamente después de este dolor. Yo creo, Sergio, que uno de los problemas que a veces hemos tenido como católicos es fragmentar mucho la Semana Santa. ¿Ok? Ujú. La Semana Santa siempre, no olvidemos, mira al domingo. O sea, la Semana Santa no se ahoga o se agota en el Viernes Es Santo. que muchos hemos visto así la Semana Ujú. Santa, que la Semana Santa es una semana de dolor que concluye con la muerte de Jesús en la cruz. Y de hecho, la liturgia actual, aparte de hablar de Semana Santa, habla del triduo pascual o del triduo sacro, que es inseparable. O sea, lo que sucede el jueves, viernes, sábado y domingo no se puede separar, ¿no? Y es muy importante que nosotros hoy rescatemos esta realidad. La realidad del dolor, por desgracia, la vemos cada noche sale el secretario de salud a decirnos Dice, tantos tantos muertos. muertos, ¿no? Ujú. Es una realidad. La realidad del dolor la vemos en el castigo que le estamos dando a la ecología en nuestro mundo. La realidad del dolor la vemos en los castigos que hacemos a los migrantes. Hay tantos elementos de dolor en nuestro mundo, que es real. O sea, no podemos decir, el dolor no existe. Ujú. Entonces, en la pasión de Jesús, creo que sería un error decir, el dolor no existe. Pero también sería un error decir que junto a ese dolor no hay soluciones, ¿no? En la pandemia la responsabilidad, en la ecología la preocupación por el mundo que nos rodea, en los migrantes la solidaridad, y así podríamos ir. A cada dolor le podemos acompañar con un domingo de resurrección, por así decir, ¿no? Y creo que esta es una de las grandes lecciones de la Semana Santa, sobre todo para los cristianos. Y no olvidemos que la Semana Santa, como la conocemos hoy, nace muy tarde. Nace muy Ujú. tarde. Los primeros cristianos vivían la Pascua, vivían el hecho de que Jesús padeció, murió y resucitó por todos nosotros. Pero nunca separaban la resurrección de la muerte y de la tortura, porque sabían que si no, en el fondo, la muerte y la tortura solo se encierran sobre sí mismas y no llevan a ninguna solución.
Mientras que la resurrección es la respuesta que, así lo decían los primeros cristianos, es la respuesta que Dios da al mal del mundo, que es la esperanza de que alguien va a vencer el mal, ¿no? Y de hecho San Pablo tiene una frase muy interesante que dice, Nunca se cansen de hacer el bien. Al contrario, aprendan a vencer al mal con el bien, que es lo que hace Jesucristo en la resurrección. En un tiempo tan difícil como este, eh, teniendo tanto dolor de la sociedad y en que llegamos a la Semana Santa y hay tanto dolor en la Semana Santa, ¿sí hay forma de decir, este es un momento también de alegría? ¿Cómo se lo explicas a la gente? Bueno, no sé si usaré la palabra alegría, pero sí esperanza. Me refiero en la resurrección, En la- ¿no hay alegría en la sí, resurrección? en la resurrección es un gozo, efectivamente. La resurrección es la alegría, ¿no? Hay una gloria, efectivamente. Pero es una gloria que nace de la esperanza de que así como compartimos lo malo, podremos compartir lo bueno. Finalmente todos los seres humanos mueren, Jesús era un humano, lo que lo hace diferente es que tiene una resurrección y eso no lo tienen los seres humanos, ¿no? Exactamente. Entonces aquí es donde justamente lo que comentábamos al principio, de pronto nos damos cuenta de que Jesucristo, o así lo creemos los cristianos, se une a cada hombre Ujú. para decirle, así como has padecido mi muerte, en la esperanza gozarás, te alegrarás con la resurrección, ¿no? Sabemos que la resurrección no es algo, Jesucristo ha resucitado. Y hay una cosa muy interesante, Sergio. Jesucristo resucita a algunos muertos en su vida, si recuerdas en Ujú, los evangelios. Además que todos esos muertos volvieron a morir. ujú. Esos resucitados, perdón, volvieron a morir. Efectivamente. ¿Ok? O sea, Lázaro no vivió por siempre. Exactamente. Jesucristo no, Jesucristo vive para siempre. Ujú. Y ser cristiano significa adherirse a esa esperanza de que ese humano que murió y que nosotros decimos en la fe ha resucitado de entre los muertos, me da a mí también la certeza de que mi vida terrena no termina aquí, no hay una raya que se acaba y que ya no hay nada más después, sino que una vez que termina esto, me adhiero a alguien que me da la vida eterna. Y esto es algo que nos tiene que sostener para esta vida, el saber que no todo se termina aquí, por ejemplo, aunque tus hijos, el día en que tú faltes, no necesariamente se olvidan de ti y desapareces, ¿no? Ujú. Sino que realmente hay algo más después y que un día, es lo que creemos los cristianos, nos volvemos a encontrar todos en una forma ya no dolorosa, sino gozosa o gloriosa, que es la alegría. Y por eso es tan importante la resurrección, porque es una luz. De hecho, no olvidemos que el gran símbolo de la Pascua Ujú. es una vela que se llama el cirio pascual. Ujú. Y esa vela tiene elementos muy interesantes porque tiene elementos de dolor, como es la señal de la cruz y unos clavos que se clavan, ¿no? Indicando eso, la pasión de Cristo, pero arriba hay una luz. Arriba del cirio pascual hay una luz. Es un símbolo, lógicamente, que para todos nos dice que aunque nuestra vida a veces tenga los símbolos del dolor, también tenemos que aprender a poner en ella los símbolos de la resurrección y de la esperanza. ¿Cuáles han sido los mensajes importantes del Papa Francisco, un papa que ya conocemos, que ya lo hemos escuchado en este tiempo de pandemia? Bueno, ciertamente hubo primero este gran evento, que fue la Ujú, sí, solidaridad. que ya nos mencionaste. Exactamente. Recientemente el Papa escribió hace poco un mensaje de Cuaresma muy interesante sobre el tema justamente también de cómo vivir la Cuaresma en la esperanza. Pero déjame poner un elemento central que no es una palabra, es un gesto. El viaje del Papa a Irak, que Ujú, acabamos de ujú, tener. ujú. La presencia del Papa en la plaza de Mosul, donde todas las ciudades están destruidas y él ahí da su mensaje, creo que es más poderoso que miles de palabras. Podemos tener todo destruido alrededor, pero si creemos en nuestra condición de humanos, podremos resurgir a pesar de todas las ruinas. Padre Cipriano Sánchez, siempre es un gusto Un platicar gusto, Sergio, contigo, también es un contigo. gusto aprender de ti. Gracias por estar con nosotros. Gracias por invitarme, mi querido Sergio. Y a usted, amigo televidente, que hace posible este programa, se lo agradezco también. Esto es todo por hoy, pero no se lo olvide. Nos vemos la próxima.